Ve liviano como el aire, ve tan solo con lo opuesto y nada más. Soy madera noble al viento, vos un soplo de aire a tiempo y nada más. Cuando caigan las distancias que inventamos para hablar, quedarán... Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Quiero presentarles a los invitados de este séptimo encuentro de Madera Noble. Nos acompañan Valeria Salech, Pedro Can y Daniel Goyán. Vamos a charlar sobre la relación entre salud, ciencia y tecnología y sobre todo sobre los tiempos que vienen en relación a grandes temas sanitarios y desafíos que aparecen en relación a estas temáticas, ¿no es cierto? Antes de iniciar la charla, quiero que escuchen un poema de Gioconda Belli en la voz de nuestra querida y entrañable Cecilia Rosetto, que seguramente nos va a ayudar a generar un clima de charla más productivo y sensible. Y Dios me hizo mujer, de pelo largo, ojos, nariz y boca de mujer, con curvas y pliegues y suaves hondonadas, y me cavó por dentro, me hizo un taller de seres humanos. Tejió delicadamente mis nervios y balanceó con cuidado el número de mis hormonas. Compuso mi sangre y me inyectó con ella para que irrigara todo mi cuerpo. Nacieron así las ideas, los sueños, el instinto. Todo lo que creó suavemente, a martillazos de soplidos y taladrazos de amor, las mil y una cosas que me hacen mujer todos los días, por las que me levanto orgullosa todas las mañanas y bendigo mi sexo. Maravilla. Escuchábamos Y Dios me hizo mujer de Gioconda Belli. Y volvemos acá a este cafecito o agüita, depende de lo que estamos tomando, y que vamos a utilizar para charlar este tiempo que viene. ¿Qué les parece que puede cambiar en los próximos tiempos en referencia a la temática de salud o qué debiera cambiar? ¿Quién empieza? Bueno, creemos que se va a poner de nuevo fuertemente el tema salud en la agenda de las políticas públicas de nuestro país. Hoy no tenemos siquiera, formalmente no hay Ministerio de Salud. Se lo degradó a Secretaría, tercera vez que esto sucede en la historia. Las anteriores fueron 2 dictaduras militares y esta. Así que la expectativa está en volver a reconstruir lo que teníamos y empezar en paralelo también a discutir lo que no habíamos logrado hacer, que era bastante también, en términos de estructura sanitaria de la Argentina. La estructura sanitaria de la Argentina padece un problema crónico de muchas décadas, no de este último periodo, y en el periodo anterior se habían ampliado derechos, se habían incorporado a través de programas y de múltiples acciones en salud, se había instalado una mejoría en el acceso a la salud, totalmente constatable cuando hoy la hemos perdido. Pero íbamos por lo estructural y en el año 2014-2015 hicimos 2 enormes encuentros de salud acá en la ciudad de Buenos Aires para precisamente discutir ese tema. Así que las dos cosas, la emergencia, la urgencia de lo que hoy se necesita, que la gente pueda tener sus medicamentos, que puedan comer, que pueda regularizarse un poco las prestaciones médicas, tanto públicas como privadas, que están seriamente comprometidas, y luego empezar también con lo de mediano y largo plazo, que es lo importante, digamos, ¿no? Valeria, Pedro, ¿qué pensás? ¿Qué debiera cambiar? ¿Qué debiera incorporarse? ¿Qué debiera el sistema de salud tener en cuenta y que hoy no está teniendo en cuenta? No, me parece que el análisis de Daniel es un poco así, es armar el piso, volver al piso que teníamos, que eso ya va a costar un montón, y después empezar a desarrollar un sistema un poco más amigable, más inclusivo, y no puedo, porque soy mujer y lo tengo que hacer, dejar de pensar en la perspectiva de género en cuanto a salud, ¿no? Me parece que eso es un factor a incluir, que no estaba pensado en 2014, 2015, en aquellos encuentros tal vez, o apenas había una insinuado. Y que ahora se impuso una agenda con todo, y me parece que
va a haber que escuchar eso porque yo tengo la convicción de que el resultado electoral tiene mucho que ver con la perspectiva de género. Creo que las mujeres, las disidencias, hemos hecho mucha fuerza para sacar al neoliberalismo y no podemos obviar esa parte, ¿no? Es algo a tener muy en cuenta, pensando a futuro, ¿no? En largo plazo, saber que, bueno, es con esto también, es con nosotras, así que es mucho por hacer, pero también hay muchas ganas, porque estábamos todos como esperando que nos abran la puerta para entrar. Entonces, bueno, ahora hay que entrar. Pedro. Sí, mira, yo creo que tenemos que entender que hay una situación, como decía Daniel, que viene de un déficit estructural en la Organización de la Salud en la Argentina de muchos años, pero hoy estamos viviendo una emergencia estilo bomberos. Hoy el principal problema de salud que tenemos es que hay gente que no come. Hay chicos que están alimentándose con una dieta, digamos, que es calórica, pero que no es proteica, y que su desarrollo se ve severamente comprometido. Estamos comprometiendo una generación de chicos a que sean más bajitos, a que sean menos inteligentes, a que tengan menos capacidad para aprender. Eso es una emergencia, por eso digo tipo bombero, porque es lo primero que hay que atender. El principal problema de salud es el hambre hoy, para una buena parte de la población. Luego tenemos que, en todo caso, y sería interesante debatir, qué entendemos por salud. Porque si uno toma la vieja definición de la Organización Mundial de la Salud, que es absolutamente controvertible, pero dice que salud es el estado de completo bienestar físico, mental y social. Yo podría preguntar a la audiencia que está viendo este programa en este momento quién está completamente sano, quién no tiene una preocupación que altera su equilibrio mental, quién está bien socialmente, seguramente una minoría en nuestro país, quién está bien físicamente. Entonces, digo, me parece que ese es un primer punto. El otro punto que creo que vale la pena poner sobre la mesa es que nosotros tenemos un sistema de salud que tiene una característica fundamental que yo vengo definiendo hace años. Es un sistema de salud darwiniano. ¿Qué quiere decir darwiniano? Consiguiendo la teoría de Darwin, selecciona a los más aptos. Darwinismo social, digamos. Si vos venís al hospital, te vamos a atender, Jorge. Y si tenés una enfermedad leve, te vamos a atender. Y si es grave, te vamos a atender. Y si necesitas un trasplante, de alguna manera nos la vamos a ingeniar y te vamos a hacer un trasplante. Ahora, si vos no venís, no te va a buscar nadie. Entonces, ¿quiénes son los que no vienen? Los que no tienen para recargar la SUBE, los que tienen un trabajo donde les van a descontar, por ejemplo, el presentismo. El premio por presentismo, la mamá que no tiene con quién dejar a los chicos, la persona que, digamos, vive lejos y tiene dificultades para llegar, o el que está demasiado enfermo. Esa persona después viene al hospital. Ya está de última. Ya no viene, perdóname, termino. La traen al hospital. Fíjate. Entonces, si nosotros vivimos en un sistema donde no es que al moribundo lo vamos a dejar sin atender, terminamos atendiéndolo habiendo desperdiciado la oportunidad para actuar preventivamente o para actuar tempranamente, y nos termina saliendo más caro. Hasta desde el punto de vista más, yo diría, más ortodoxo económico, es un mal negocio hacer lo que estamos haciendo. Sí, y para ir a los extremos, digamos, donde el hecho de no poder llegar a tiempo con un diagnóstico es la diferencia entre la vida y la muerte, es notable con el tema de la oncología. Estábamos hablando los otros días con los expertos en este tema y nos decían la diferencia que es el mismo tumor en una mujer, un hombre del conurbano bonaerense y que depende de un hospital público y va subiendo hasta llegar al que tiene un sistema de medicina prepaga con los planes más altos en cuanto a posibilidades de rápido diagnóstico y mejor tratamiento. Es decir, es una diferencia atroz y eso es lo que no se puede permitir, digamos. Me quedé con una cosa que planteabas vos, Valeria, hace un rato. En este marco, digamos, de la emergencia de bomberos, ¿no? Y ¿cómo se cruza eso en la perspectiva de género? ¿Qué te parece? ¿Qué es lo que las mujeres en realidad o las demandas que tienen que ver con género y las disidencias aparece como problemas vinculados a la salud que debieran ser abordados en emergencia, digamos, en la actualidad? En realidad lo dijo él, la cuestión está planteada desde el hambre, ¿no? Pensamos en salud y lo primero que pensamos es que hay gente pasando hambre, evidentemente es lo primero a trabajar. Y en ese punto las mujeres cumplimos un rol fundamental porque somos las que paramos la olla y entonces somos las que hacemos una acción colectiva donde una pone la lata de arvejas, la otra pone las papas, la otra pone un tuco y de alguna manera
y de una manera colectiva resolvemos, pero es colectiva la manera. Me parece que eso marca un ejemplo, algo que debería pasar es que se democratice un poco la salud y que haya más trabajo colectivo y no tanto como profesionalizado técnico, digamos. Sí, me parece como que estamos muy separados. Esto lo trata esta persona, esto lo trata tal otro. No, vas a un hospital y no, acá no es, tenés que ir a tal lugar y estamos disecados. No como sé. agentes de la salud, ustedes que vienen trabajando hace unos poquitos años en el ámbito médico, apenas unos años, ¿perciben esto como demanda? Totalmente. Hay un destrato preferencial hacia las mujeres en todo el sistema de salud, por distintos motivos que tienen que ver con el mundo que construimos el patriarcado, ¿no? Es decir, llega una mujer embarazada a un hospital público y yo he visto a una mujer obstetra en el momento que estaba pujando para tener su criatura, su niña, decirle, ahora gritabas bien que te habrá gustado, agarrar una tijera y hacer una episiotomía que por ahí no hacía falta, y cuando se le decía, pero que esta negra que no tenga más. Una mujer haciendo eso. Por supuesto que esto no pasa en otros sectores, pero también hablamos de género, no solamente de la discriminación, el destrato preferencial hacia las mujeres. Hablamos de lo que pasa con colectivos como, por ejemplo, el LGTB, que cuando nosotros estábamos en el ministerio tuvimos que sacar resoluciones, primero reglamentando el artículo 11 de la Ley de Identidad de Género, que le daba acceso a un montón de derechos a esas personas que no los tenían. Estaba la ley y no podían acceder. También tuvimos que sacar una resolución por la cual estos grupos pudieran donar sangre, porque no podían donar sangre. Si medían las conductas, en vez de medir conductas de riesgo, se estigmatizaba, se automatizaba. Si el LGTB claro, tenía SIDA, sabemos automáticamente. Que el HIV en los heterosexuales crece mucho más que en el resto. Digamos, había una serie de prejuicios que hubo que romper. Pero también en los que trabajan en el sector salud, se replica lo que pasa con la mujer en todos lados. Tienen serios o mayores problemas que el hombre para estar y trabajar dentro de los sistemas de salud. Es decir, hay que ir corrigiendo un montón de cosas, tanto que cuando estamos definiendo ahora los nuevos modelos de atención o los modelos de atención, el tema de género hoy es uno más de los que va a ir modificando los modelos existentes. Sí, incluso más allá del género, digamos, es transversal a la problemática, efectivamente, pero modifica otros aspectos que supuestamente no tenían que ver directamente con la orientación sexual, etcétera. Me quedé en algo que decía Valeria con respecto al tema de esto de que está compartimentado, ¿no? Y que, bueno, tiene que ver también con el desarrollo científico, etcétera, y donde un endocrinólogo a lo mejor ya no sabe nada. Sí, pero vos andá a decirle a una mujer que viene de la villa con los nenes, uno en la falda, el otro upa el cochecito y se baja y le dicen, no, acá no tenemos kinesiología, tenés que irte a Barracas. Bueno, no lo va a llevar. Eso nos lleva a una cuestión esencial de la organización hospitalaria. Yo te voy a contar la experiencia no de un hospital en Quitiripi, en medio de la nada. Yo te cuento la experiencia del Hospital Fernández de Buenos Aires. Hospital que en broma lo llaman Hospital de Cinco Chatas, ¿no? Porque está en el barrio norte, ahí cerca del zoológico, un hospital supuestamente elegante. Vos para atenderte tenés que ir a hacer cola a las 3 de la mañana. Después de 12 años de gobierno del macrismo, no ha cambiado, y para ser honesto, con los gobiernos anteriores tampoco se había modificado eso. Y entonces resulta ser que la gente se pone en la cola a las 3, 4 de la mañana, a las 6, 6 y media abren las puertas, a las 7 empiezan a dar turno, y de repente aparece una voz al estilo de la empleada de Gasalla diciendo no hay más turno para traumatología, cardiología, ginecología. Vuelva mañana a las 2 de la mañana. No, ni siquiera eso. Y lo peor del asunto es que la gente se da vuelta y se va, pero nadie le dice, señor, ¿usted para qué vino? Yo vine para cardiología. Necesitamos poner más cardiólogos, más turnos de cardiología, hay que mejorar la oferta. Nadie se preocupa por eso. Y el problema arranca, en primera medida, porque los hospitales están organizados de acuerdo a las necesidades de los médicos, no de acuerdo a la necesidad de los hospitales. Los médicos nos ganamos el mango a la tarde. De los ciudadanos, sí, de acuerdo a la necesidad de los ciudadanos, por supuesto. Sí. Digo, los médicos nos ganamos el mango a la tarde. ¿Por qué? Porque tenemos malos sueldos abajo en la mañana. Durante el día, durante la mañana. Entonces, ¿qué pasa? Una persona me viene a ver a mí, le dimos turno, finalmente vino, le digo, tiene que hacerse una placa, tiene que sacarse sangre. Dejémoslo ahí, ni siquiera cosas de más complejidad. Tiene que venir un día para la placa, otro día para sacarse sangre y otro día para venir a verme a mí.
Y llega un momento que ya no puede. Entonces, digo, si nosotros empezamos queremos realmente aprovechar este momento de cambio político, que no sea simplemente un cambio de figura, sino que realmente remueva muchas cosas digamos, muy, muy atrasadas que tenemos en la sociedad, tenemos que empezar a focalizar en el paciente. Y para focalizar en el paciente hay que cambiar toda esta estructura. Una estructura además sumamente ineficiente. Yo creo que Daniel coincidirá conmigo que no es que tengamos una baja inversión en salud en la Argentina, podríamos mejorarla por supuesto, pero básicamente lo que tenemos es ineficiencia. Tenemos una superposición. Yo te puedo contar una experiencia personal. Yo, ahora me jubilaron, pero yo era empleado del gobierno de la ciudad como médico del Hospital Fernández. Empleado de la UBA porque soy profesor universitario. Pero además yo pagaba mi entidad de medicina prepaga porque el día que me tuve que operar de la vesícula prefería estar en un lugar un poquito más tranquilo. Cuando yo hice un cólico renal, fui al hospital, me atendió el urólogo, me hicieron una ecografía y la ecografía no la pagó ni la medicina prepaga, ni la obra social de la universidad, ni la obra social de los municipales. Es decir, y esto es un ejemplo nada más de su proposición y de falta de diálogo entre los sistemas, ¿no? Es ineficiente en todo sistema, pero yo siempre me gusta poner ejemplos, ¿no? Los otros días un escritor conocido nuestro, historiador, muy querido, no lo voy a decir porque... Tenemos que decir el nombre, de acá no se puede esconder nada, está prohibido. No, porque voy a hablar de un diagnóstico médico. No, está bien. Entonces, Lo perdonamos. Secreto médico. Nos llaman, un hombre de más de 80 años nos llaman y nos dice que necesitamos un nefrólogo. Bueno, yo pensé que raro que esta persona no tenga una cobertura social, digo, porque una persona que sé que no es precisamente indigente, tiene un buen pasar. Y entonces me dice, no, lo que pasa es que un amigo mío, médico, retirado, jubilado, me vio los análisis y tengo altos determinados valores, creatinina, urea, etcétera. Y me dijo, ¿por qué no vas a ver un nefrólogo? Y le digo, bueno, mira, yo te puedo conseguir un muy buen nefrólogo en un hospital de clínica, no te das problemas, bla, bla. Pero vos no tenés obra social, digo, no te das problema porque no te van a cobrar. No, y si yo tengo una obra, tengo OSDE. Dice, ¿tenés OSDE? Sí, tengo el plan 410, es un plan alto. Digo, pero ¿y cómo vos no Esto no es publicidad. No, entonces, ¿cómo no conseguiste el turno? Y me dice, no, lo que pasa es que me daban para 2 meses. Entonces, yo le digo, bueno, yo te lo consigo rápido. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta. Yo soy médico generalista de base. Entonces le digo, ¿vos tomás mucho líquido? ¿Tomás líquido? Y me dice, unos mates a la mañana, una persona que tiene mucha actividad, per se de la edad, mucha actividad. Y bueno, tomaba poco líquido. Digo, mira, tomá 2 litros de agua por día mínimo, líquido de distinto tipo. A la semana va, le hacen los análisis estaban todos normales. Es decir, ¿cómo funciona nuestro sistema? Todo falla. El médico de cabecera que debe seguir al paciente y decirle tome agua, cuídese, haga sus controles y evita hacer estudios al cohete, inútilmente encareciendo el sistema, se puso de manifiesto. Y se puso de manifiesto también otras cosas, empresas de medicina prepaga, que mucha gente dice por ahí, sí, pero le daban 2 meses de espera. Digo, para desmistificar determinadas cosas que nos están pasando, porque hoy en el sector público, maltrecho como está en el país, estamos recibiendo un montón de gente que tiene incluso cobertura de obras sociales y de prepaga por este tipo de motivos, o porque no pueden comprar los medicamentos y se lo entregan en el hospital gratuito, o porque no pueden pagar los copagos y los coseguros. Digo esto también para la otra cara, ¿no? Nuestro sector público hay que fortalecerlo, hay que reivindicarlo, porque ha sostenido el sistema, hay que fortalecerlo, tiene que ser la base de un nuevo Sistema Nacional Integrado de Salud. Valeria, quiero preguntarte algo que sé que haces y que tiene que ver con Mamá Cultiva y con determinadas actividades vinculadas, bueno, no solamente al cuidado de los niños, sino a cierta experiencia de trabajo, incluso de activismo o militancia que tenés en relación a ese tema. ¿Por qué no nos contás un poquito y cómo lo ves articulado eso en relación a la salud? Qué pregunta difícil, porque es mi idea hacer preguntas difíciles. 20 preguntas en una sola. Claro. Bien. Bueno, mira, nosotros armamos Mamá Cultiva en el 2016 para tener un sujeto político que pudiera ir a pelear al Congreso un marco legal para una actividad que ya veníamos haciendo, que es cultivar marihuana.
No lo logramos. Logramos una ley de investigación de cannabis, pero no logramos darle un marco a esta actividad que nosotras ya hacíamos. Lo digo porque nosotras en ningún momento fuimos a pedir permiso, fuimos a decir, estamos haciendo esto, necesitamos un marco legal. Hola, ¿qué tal? Me llamo Valeria Salech. O sea, en ningún momento oculté mi actividad, ni quién soy, ni nada. Y bueno, ese marco nunca llegó. Como no llegó, Mamá Cultiva quedó como referencia en cannabis medicinal y teníamos realmente mucha demanda de mucha gente que se enteró por los medios, por el debate que pudimos dar ese año, en el 2016, sobre el tema cannabis y sus propiedades terapéuticas. Y nos tuvimos que poner de alguna forma a sostener esa demanda. Para eso crecimos mucho internamente. ¿Institucionalmente? Sí, con voluntarios, con voluntarias de diversas áreas, que lo que hacemos es sostener esa demanda con contención, más que nada, con contención, con escucha, con esto. Y la verdad es que lo que llega a Mamá Cultiva son mujeres, más de 70% mujeres rotas. Son mujeres que vienen hace mucho tiempo cuidando a un familiar, puede ser hijo, marido, abuela, la tía, mi vieja. Son cuidadoras, mujeres que cuidan y que su salud está pasada no a un segundo lugar, a un quinto lugar. Somos mujeres que nos hemos puesto a disposición de otra persona y en ese cuidado se nos fue nuestro cuidado. En realidad no nos enseñan a las mujeres a autocuidarnos, nos enseñan más bien a cuidar. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasaba? Nos encontrábamos con mujeres que, pero vos estás yendo al médico, que las veíamos mal físicamente, las veíamos mal psicológicamente. A ver, la Organización Mundial de la Salud que haga algo con esas mujeres, porque no están bien ni física, ni emocional, ni psíquicamente. O sea, no hay y parecieran sanas. ¿No es cierto? La apariencia es de una mujer sana porque va a la obra social, vuelve, va al hospital, viene, es la abogada del hijo, la psicóloga del hijo de la persona que cuida. Tiene muchísima actividad durante todo el día y sin embargo este trabajo es invisible, es no remunerado, es un trabajo que tiene que hacer por obligación, por mandato cultural. Y le pasa esto, que no tiene con quién dejar a esa persona cuidada para poder hacerse cargo de su salud. Y de pronto logra, porque alguien le insistió mucho, que vaya al médico, que se haga un chequeo, que se haga ver, que ese lunar que le está creciendo, algo que le pasa que es evidente, la convencen y va al hospital y le pasa esto. O llama a la obra social y le dan para dentro de 3 meses, porque pasa mucho, entonces va al hospital más cercano que tiene y le pasa lo mismo. Digamos, hay ahí una persona que es completamente invisible y que no tiene los tiempos para esperar, porque también la relación del médico y el consultante es tan asimétrica que el médico tiene 15 minutos de tolerancia, vos podés llegar 15 minutos tarde al médico, no más. Pero nosotras en salas de espera, yo creo que pasé otra vida entera, la pasé en salas de espera, porque vos estás ahí 1, 2, 3, 4 horas. En el Garrahan he estado todavía mucho más. Entonces, hay muchas cosas a corregir ahí en relación a las personas que cuidan. Y el trabajo de Mamá Cultiva, que había arrancado como dar información, capacitar, que lo hacemos, capacitamos sobre temas de cannabis a profesionales, a familias, a cultivadores, como que vamos acompañando ese crecimiento, pero en realidad nuestra tarea mayor es el sostén de esas mujeres que cuidan. Y es imposible, básicamente. Es como que te dijera, no tienen médico de cabecera, no tenemos médico de cabecera, no existe esa figura. Es, si se me encarnó la uña del pie, voy a ver al podólogo, y si tengo un dolor de cabeza hace mucho, voy a ver, pero no es que tenemos hay un seguimiento no, para nada, ¿no? clínico de la persona. Estamos en un 10º plano, no tenemos tiempo para esperar el turno y después no tenemos tiempo para esperar en el consultorio, no tenemos tiempo para un montón de cosas y eso nadie lo ve. Como nadie lo ve, te frustra, te enoja y terminás autoexcluyéndote, y es un poco eso el sistema médico hoy, es una exclusión permanente de la
las personas vulnerables. Es una demanda casi. Sí, y ustedes que estuvieron, digamos, del otro lado del mostrador, en la lógica clínica de los pacientes, ¿cómo lo ven, cómo lo percibieron en su experiencia de trabajo en el hospital, en el Ministerio de Salud? ¿Y qué se puede hacer en relación a esto? Digo, obviamente entra dentro de los cambios y los cambios estructurales. En la experiencia particular yo tengo un toque con el tema de los tiempos y de llegar siempre en horario, con lo cual siempre llegó temprano. Quiero dar constancia que eso sucedió hoy también acá, digamos, ¿no? Y tengo un toque con eso de que los pacientes no me esperen a mí. Si me pone muy mal que los pacientes me esperen, muy mal. Y me pone muy mal hacer colas y esperar yo. Entonces, eso en lo particular, yo nunca tuve ese problema porque, salvo que surgiera un sobreturno y el paciente sabía, pero de lo programado, no fue ese mi problema, ni en la parte privada ni en la parte pública. Cuando atendía, hace tiempo que ya no atiendo. Ahora, es uno de los temas centrales, que es estructural, porque tenemos que definir qué modelo de atención queremos para Argentina, entre otras cosas. Y bueno, hay dos modelos, hay varios, pero hay, digamos, dos modelos contrastantes, que es que uno tiene un equipo de salud que le cuida la salud proactivamente, ordena la entrada al sistema, el tránsito por el sistema, lo distribuye organizadamente, programados. Y resuelve con un altísimo grado de resolución, porque esos equipos, por ejemplo en Inglaterra, resuelven el 80 o el 85% de las consultas cotidianas sin exámenes clínicos ni estudios complementarios. ¿Por qué? Porque usan los estudios que para nosotros eran los primarios, no los complementarios, y tienen lo que es el seguimiento del paciente. No es lo mismo que vos estás en un lugar que lo vas a ver 5 minutos, tenés que asegurar diagnóstico a un paciente que le conoces toda la historia clínica, que lo estás viendo la evolución de su bronquitis, la ves hoy, la ves mañana, ves cómo está, lo auscultás y los síntomas te dicen no hace falta un estudio complementario. Ese es un modelo. El otro modelo es el que tenemos nosotros, que vamos al especialista según lo que sentimos. Me duele la cabeza, me pide el neurólogo, lo que decíamos recién. Me duele el pecho, y a lo mejor seguramente me duele el pecho, no tiene nada que ver con el corazón, pero voy al cardiólogo. Entonces paso por 5 o 6 hasta que llega un clínico que me dice, no, mira, es una osteocondritis. Acá te tomaron un diclofenac y se terminó todo, y ya te hicieron electro y te hicieron estudio. En la Argentina tenemos esa visión súper especializada, en donde vos caes un especialista, pero no es porque el especialista sea bueno, tenemos muy buenos especialistas en Argentina, así es algo que nos destacamos por formar muy buenos especialistas. Pero el sistema te llega a que el especialista entras y te empieza con una tracalada de estudio, porque así funciona nuestra formación, porque así. Bueno, estas son las cosas que tenemos que discutir, porque es ahí donde está la respuesta. Como tener un equipo, no solamente el médico, un equipo que te contiene no solamente desde lo médico, sino desde todo lo biopsicosocial. Quiero hacer una pequeña salvedad de la verdad que sobre el anterior, que era todo puramente biológico, le agregó una dimensión biopsicosocial. Si no hubiesen puesto esa cosa de completo estado de bienestar, hubiese sido el mejor estado posible, por ejemplo, estaría bastante bien. Digo, porque la defenestramos mucho, hay otras mejores definiciones, pero la defenestramos mucho, pero por lo menos le agregó la parte del pensamiento. Y lo social, ¿no? Yo, retomando lo que decía Daniel recién, yo creo que acá hay un punto de debate ideológico. Porque alguien podría, poniéndose el abogado del diablo, decir, mira, Daniel, vos estás limitando la libertad de elección. Yo tengo que tener la libertad de elegir si quiero ir al neurólogo o al cardiólogo, que es lo mismo que la industria farmacéutica, digamos, cuando Ginés saca la ley de genéricos, le planteaba, ¿cómo me van a obligar a recetar por genéricos si yo tengo el derecho como médico a elegir el mejor medicamento para mi paciente? Y la respuesta que se daba en aquel momento, que la seguimos dando el día de hoy, es que en la facultad te enseñan por medicamentos genéricos, no te enseñan por marca. Bueno, de la misma manera, yo creo que hay que poner, esto es una variante, diríamos, tangencial del debate de mercado versus Estado. Sí. La salud pública es un bien público, hay que administrarlo bien, hay que ser eficiente. Bueno, entonces hay que regularlo. Si dejamos que lo regule el mercado, la oferta va a ser, hacerte muchos estudios. Hay instituciones que te venden chequeos completos, que incluyen una ecografía, una tomografía computada, te someten a radiaciones innecesarias, te hacen análisis que no está demostrado que sean predictivos de nada, con lo cual alguien hace plata con eso, supuestamente tranquiliza al paciente, que después sale a la calle y se puede morir de un infarto exactamente igual, digamos, ¿no? Entonces digo, pero me parece que este es un tema que hay que ponerlo en debate. Si siempre hicimos las cosas así, no significa que las tengamos que seguir haciendo. No, ahí evidentemente, y esto es para reflexionar, tiene que ver un poco con lo que decía Valeria, ¿no? Acá hay un negocio, digamos. Esto es así porque alguien está ganando plata
en esa lógica de, digamos, se está alabando una supuesta libertad que tiene como objetivo básicamente que el sistema de salud, en todo caso, uno puede ir a 50 lugares, hacer 50 estudios y tener financiado, entre comillas, un ejército tecnológico y de profesionales dispuestos para esa lógica. Evidentemente, bueno, mercado... Pero esa es la disputa. Esa es la disputa, esa es la línea divisoria. Y a partir de ahí armás todo lo que vas a armar como sistema. Porque si vos decís... que la salud es una oportunidad de negocios, es una visión, la regula el mercado, es una visión. Los resultados en los países donde puramente lo regula el mercado, con muy poca regulación y participación efectiva del Estado, se gastan 3 veces más y los resultados no son mejores. Eso está perfectamente establecido. Sin embargo, la lógica dominante que se forma en algún lugar, y como el tema de hoy es esta vinculación entre la salud y la ciencia, obviamente que nosotros sabemos que la ciencia ha desarrollado una enorme cantidad de arsenal terapéutico, tecnológico, que ha mejorado indiscutiblemente la salud de las poblaciones. No más que lo que hace la calidad de vida, pero mucho, ¿no? Digo, no más de lo que hace la calidad de los pueblos que viven mucho, mucho más tiempo, es porque tienen una excelente calidad de vida y, por supuesto, buenos sistemas de salud. Pero digo, dado esta situación, vos encontrás países en los que gastan la tercera parte y todos los resultados son mejores. ¿Por qué? Porque hay una racionalidad en el uso y porque se contempla el derecho colectivo e individual, no solamente el derecho individual. La salud es un hecho colectivo e individual al mismo tiempo. Vos tenés un derecho individual, pero está en un marco de construcción colectiva. Si no, la plata no alcanza. Y entonces no es equitativo. Y lo peor que nos puede pasar, que si vos lo declamás que es un derecho, sea absolutamente inequitativo, porque el derecho implica que debe ser universal, que debe ser para todos, que más o menos todos lleguen a lo mismo. Esa es la gran disputa, Esa es la gran disputa, y hay lugares en el mundo donde se fortalece muchísimo esta visión curativa, súper especializante. Mira, yo como estaba de ministro me vienen a ver que querían generar la especialidad, que les reconociéramos la especialidad de hipertensión arterial. Entonces vos decías, bueno, empezamos a charlar, digo, miren, era de los clínicos, después se la apoderaron los cardiólogos, habrá que ver por qué pasó, pero ahora una especialidad nueva, digo, dentro de un año vos me pedís la sistólica, vos me pedís la diastólica, digamos, no podemos seguir descuartizando así tanto la salud. Sí hace falta que haya médicos clínicos o cardiólogos que se especializan en problemas complejos de hipertensión, cardiólogos que se especializan, pero no generás toda una cosa que es un negocio atrás después. En donde hay asociaciones, donde hay una serie de congresos donde hay interconsultas. Laboratorios que financian los viajes, ¿no? Obviamente, a lugares lindos. Sí, ¿no? sí. Digo, pero el Congreso es el 10% del tiempo que va el profesional. Te digo, uno puede tener esto. Digo, el tema es que el profesional en algún momento tiene que, en el mundo se está dando, en los congresos internacionales, donde estamos apareciendo con esto de decir, mira, el médico que te dice, mire, este tratamiento vale $300.000, no lo puedo pagar. Ah, no es problema mío. No es un médico que está actuando bien. Porque tiene que tener esa otra visión. Si todos los médicos nos pusiéramos de acuerdo en el mundo que ese medicamento es mentira, no vale $300.000, vale la 10ª parte, y con la lapicera no lo prescribiéramos, no generaríamos una situación como la que estamos viviendo hoy, en donde estos medicamentos de última generación, que ya son bienes financieros, ni siquiera de mercado, son financieros, nos estén esquilmando y desfinanciando los sistemas de salud. Mira, ahí hay, digamos, 2 o 3 cosas que se me ocurren. La primera, hay una frase en Economía de la Salud que dice, la salud no tiene precio, pero tiene costo. No existe el almuerzo gratis, digamos. Si alguien me invita a almorzar, alguien está pagando el almuerzo. Bueno, lo que nosotros gastamos en salud, alguien lo paga el pueblo a través de los impuestos, lo paga el tipo que lo paga de su bolsillo, lo que sea. Esto por un lado. Por el otro lado, vos fíjate que vos tenés situaciones en las cuales vos tenés que, digamos, de alguna manera seleccionar un tratamiento. Ahora, Daniel decía, un tratamiento vale $300.000. En toda la carrera de medicina, nadie te habla del costo de los medicamentos. O sea, a vos te enseñan que para la enfermedad A, vos tenés el proceso de diagnóstico B y el tratamiento C. Ahora, a veces hay opciones de tratamiento más baratas, ¿no es cierto? Y esto lo vemos en muchos temas, ¿no? Yo a veces lo comparo con los autos. Vos podés tener, perdón las marcas, pero vos podés tener un Mercedes-Benz que seguramente vas a viajar más cómodo, vas a viajar, digamos, más en un ambiente más lujoso, más relajado, o podés tener un Renault que no será, digamos, tan paquete como el Mercedes-Benz, pero que te va a llevar al mismo lugar.
Y eso desde el punto de vista de lo que decía Daniel, de pensar en el bien público, de administrar racionalmente los recursos porque no son infinitos, es un tema que hay que ponerlo en discusión. En la Facultad de Medicina, en las facultades de Medicina, habrá excepciones tal vez, pero que yo conozca, por lo menos no en la UBA, no te hablan del tema del costo de lo que vos prescribís. Y ten en cuenta que es una perversión muy interesante del mercado. Porque si yo me quiero comprar un televisor, voy a una casa de artículos para el hogar, el señor me muestra, mira, tenés este de 54 pulgadas, este de 40, este de 32, este es curvo, este es recto, te cuesta tanto y se pagan tantas cuotas. Y yo, comprador, decido si lo quiero comprar o no. En cambio, cuando yo tomo la lapicera y mi recetario, estoy indicando una medicación que la va a pagar otro, no soy yo el que la paga. Entonces yo receto, porque a mí me parece que eso es lo que corresponde y que se arregle, que se tiene que arreglar. Entonces hay que dar una vuelta en la cabeza de los médicos en ese sentido, que somos responsables de administrar recursos que son finitos, que no son infinitos, que no son interminables. Que nosotros colaboramos a hacerlos más finitos porque con políticas públicas e individuales podemos bajar esos precios. Claro. Entonces nos alcanza para más. Sí, pero ahí no están lo que los laboratorios les pagan a algunos médicos para que sigan recetando. Ahí no está esa fuga, claro, de lo que estamos hablando de la ineficiencia. Eso es ineficiencia. Si un laboratorio ganando una buena cantidad de dinero, pero no, yo tengo, el posgrado que doy, hay medicamentos que tienen en el mundo 50.000% de rentabilidad. Sí, claro, ¿escuchaste el número? Sí. 30, 40, 50.000%. Lo puedo presentar en el Congreso, supuestamente en el Congreso del Cáncer Europeo del año 2015, los precios del imatinib, el ortinib, digamos, medicamentos que son absolutamente... Que salen un centavo y se venden a $400. Y que además te valen eso en Estados Unidos. Sí. En Canadá te cruzás y vale 5 veces menos, y te vas a Inglaterra y vale 10 veces menos. Entonces vos decís, ¿por qué? Los otros días Bernie Sanders, candidato demócrata, se cruzó con 10.000 diabéticos de Canadá, hace cosa de un mes y medio, de esto salió por Twitter, a comprar insulina. Y dijo, mire, $36, la misma que del otro lado de la frontera vale $360. Entonces, cuando hay Estado fuerte y sistemas fuertes regulan estas cosas. ¿Le hace perder al laboratorio? No, le hace que no ganen fortunas incalculables. Te hago una pregunta, Valeria, con respecto, ¿qué resistencias pensás que hay en la sociedad o en el Estado para reconocer No, ni en la sociedad, ni la resistencia es esa. Siempre es el interés económico que hay por detrás. Digamos, el cannabis va a ser legal cuando lo pueda exportar a Estados Unidos. Es así. Mientras tanto, claro, nosotras a través del autocultivo encontramos una salida gratis y que tiene un resultado muy bueno, inmediato, y no, obviamente, no hacen oídos sordos. Y más cuando hay un gobierno como el que tenemos por ahora, que hace de sus políticas una persecución, una estigmatización, donde es un gobierno que asumió y sacó pensiones por discapacidad por las dudas. Es una cosa insólita, yo no lo había escuchado en mi vida que haya pasado en algún país. Le sacaron, después vos podías ir a reclamar y si demostrabas tu inocencia, te las volvían a dar, que a muchas amigas, compañeras de Mamá Cultiva les pasó, y nosotras no podíamos creer. ¿Cómo puede ser que una persona con discapacidad y su cuidadora tengan que atravesar? Ya es un escenario complicado la sociedad en la que vivimos cuando uno no es capacitado para trabajar, sea porque tiene alguna capacidad diferente o porque está jubilado o por lo que sea, ya es de segunda. Ya te miro a vos. No, porque él dijo que se retiró. Pero cuando tenés... No, pero lo digo... tengo asumido. Lo tiene asumido. Digo, ya es traumático, y tener que pasar por por demostrar que sos inocente, es una cosa insólita. Entonces, cuando hay un gobierno que persigue, que estigmatiza, que excluye, bueno, todavía se hace más complicado poder demostrar que lo que nosotras estamos haciendo es ejercer un derecho y que tiene que ver con la salud y por lo tanto tiene que ver con los derechos humanos, pero va por ahí. Me parece que ahí aparece un tema súper interesante que yo había pensado antes de venir, que tiene que ver con esto de la estigmatización de la enfermedad, ¿no? Y que lo veo también porque es un tema casi del Ministerio de Seguridad, que no dejó de ser ministerio, digamos, no pasó a ser secretaría, ¿no? Superministerio. Superministerio, y escuchaba el otro día en
unos videos muy graciosos, casi unos memes que decían falopa sí, ministras, bueno, unas cosas así. No, que es una metáfora de lo que estamos viviendo de alguna manera, ¿no? De esta cosa de estigmatización, de puesta en duda, en todo caso, de la humanidad del otro, y que obviamente se cruza con temáticas de la salud. ¿Cómo lo ven? Está todo atravesado por una misma situación. Cuando hablamos de que la mujer, hace un ratito, ¿no? De la segregación, la discriminación de la mujer para acceder a los sistemas de salud y todo. Estamos hablando de un genérico, pero eso en la mujer pobre es una cosa, en la mejor que... digamos, caemos siempre en lo mismo, digamos. Estamos en una sociedad en donde se nos vendió que lo que valía para el ascenso social era el mérito individual, y todo el que no llegue es culpable de no llegar. No merece, no tiene derecho. El derecho está vinculado a que hagas un esfuerzo por tenerlo. Entonces te dicen, tenés que trabajar. Sí, pero no hay trabajo. Entonces vos le decís, no, porque nadie quiere trabajar. No, mirá, hay 5 puestos de trabajo que se ofrecen y hay 3 kilómetros de cola para entrar. No me vengas a decir que, digamos, se construye toda esa cosa de estigmatizar. Generalmente yo creo que hay una estigmatización muy fuerte, que también forma parte de este electorado que ha votado de nuevo este gobierno, ¿no? Porque no le va mal a la mayoría de ese electorado, no le va bien a la mayoría de ese electorado en su vida particular. Sin embargo, esa cuestiones de que el sistema de salud no alcanza el dinero por los extranjeros. Bueno, nosotros sacamos una investigación en la Fundación donde demostramos que no es ni el 0,03%. Sin embargo, un trabajador, que incluso a veces hasta nos vota a nosotros, te lo repite, te dice es culpa y es mentira. Digo, todas estas cuestiones van siempre vinculadas a estigmatizar porque se sostienen en una cosmovisión. La cosmovisión es la que ellos, yo siempre recomiendo leer un libro que se llama Domando al elefante blanco, que colaboran en el Grupo Sofía, el año 98. Fue el mismo año donde le estaban negando los recursos a Favaloro, María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta, que estaban a cargo del PAMI en ese momento. Este libro, Domando el elefante blanco, dice que hay que terminar de una vez para siempre con esa idea nefasta de que el Estado tiene obligaciones indelegables como garantizar salud, educación, vivienda, pero se agarran con la ciencia y tecnología. Es preliberal eso, ¿eh? Eso pero porque... ¿sabes lo que dicen? Que se Smith. puede privatizar la justicia, que se puede privatizar las Fuerzas Armadas, que se deben privatizar las Fuerzas de Seguridad. Hay que leerlo ese libro, es increíble porque anticipan todo lo que vinieron a hacer. Y está hecho... no es un gran libro, no esperen encontrar un gran libro en Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, Mario Quintana. Es un libro brutalmente neoliberal, brutalmente estigmatizante, es un libro que te dice lo que piensa esta gente, ¿no? Sí, lo que con marketing en estos años de alguna manera intentaron ocultar, porque ahí hay todo un tema, ¿no? De cómo construir un relato. Es imposible no construir, todos construimos relatos. Igual es un relato siempre patriarcal, siempre es un relato bastante basado en la norma, en lo que es normal, lo que es anormal, lo que... Y la violencia también, ¿no? Y es que todo lo que sea normal va a estar surcado por la violencia, siempre. Entonces ahí hay una cuestión donde las personas con discapacidad o con las personas intersex, las disidencias, las mujeres van a estar mucho más violentadas que los hombres blancos heterosexuales, siempre. Y eso es muy marcado, esa estigmatización es como muy fuerte. No podemos arrancar sin igualar ese piso, digamos. Pedro, ¿y qué efectos tiene eso sobre la salud? Esta estigmatización, Bueno, yo te diría que el caso paradigmático que te puedo contar, que lo conozco muy de cerca, es la situación de los pacientes que viven con el virus HIV. Jonathan Mann, que fue el creador del Programa Mundial de SIDA, de la Organización Mundial de la Salud, en el año 88 dijo que había 2 elementos que mantenían la epidemia, el virus y el estigma y la discriminación. Y te puedo contar historias que van desde un paciente que vivía en un pequeño pueblito en la provincia de Neuquén, un pueblo de 300 habitantes, que se tuvo que ir del pueblo porque lo amenazaron con quemarle la casa. Gente que ha perdido su trabajo. Nosotros en la Fundación Huésped tenemos una oficina de asuntos legales, atendemos casi 1000 casos por año de casos de discriminación, hoy en el año 2019. Discriminación en el trabajo, sugerencia de no traiga más al nene a este colegio, nos gustaría que no siga viniendo al club, cosas por el estilo. Con lo cual lo único que favorece es, porque esto pasa, las sociedades que discriminan tiran agua para arriba y terminan mojadas. Es decir, a ver, de alguna manera, si uno se remonta a los viejos tiempos, los cristianos no se metían en las catacumbas porque eran más frescas, se metían ahí para que no nos mataran.
digamos, de alguna manera se clandestinizaban. ¿Qué pasa con las personas que viven con el virus? Nosotros tenemos 1 de cada 3 argentinos que vive con HIV que no sabe su situación. Y muchos de ellos no lo saben porque no quieren verse expuestos a una situación de discriminación, justamente. Entonces, involuntariamente contribuyen a seguir transmitiendo la infección a terceros. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros tenemos que hacer un cambio de paradigma en relación a todo lo que es discriminación. Nosotros no necesitamos nuevas leyes, tenemos una muy buena ley antidiscriminatoria, la ley de SIDA se puede mejorar, está en el Parlamento en este momento en debate, se pueden mejorar algunos aspectos. Tenemos leyes, la ley de identidad de género, que es un mérito de la administración anterior. Tenemos la ley de matrimonio igualitario, que también abrió un camino en ese sentido. Pero lo que pasa es que hay un trasfondo cultural, que me parece que eso es fundamental que empecemos a cambiar. Dentro de las muchas cosas que tenemos que cambiar en la sociedad, hay una idea aspiracional que ha sido sembrada como un veneno en importantes sectores de las capas medias, sobre todo de las capas medias bajas. El tema es, a la gente, ¿por qué le molestaba tanto la política de redistribución del ingreso, que fue insuficiente, que hay que hacer mucho más, pero que fue muy evidente durante el gobierno anterior? No porque le quitaran cosas, porque nadie perdió de su bolsillo para que el morocho, dicho con triple comillas, por supuesto... Lo que estigmatiza el choriplanero, digamos, como decían brutalmente, sí, ¿no? Sí, pero inclusive ni siquiera el choriplanero, el morocho que tenía un trabajo, de repente tenía un televisor como el mío, y de repente iba a comer a un restaurante donde iba yo, y de repente resulta ser de que por ahí tenía un autito. Entonces, ¿qué pasa? Como mi cosa aspiracional que me sembró la sociedad es parecerme a los de Palermo Chico, de repente no solo que no me parezco a Palermo Chico, sino que se vienen los morochos a igualarse conmigo. Casa tomada. Entonces no, pero digo, si nosotros no somos capaces de cambiar ese concepto por un concepto mucho más humanista, solidario, de que al fin y al cabo, digamos, esta es una sociedad en la cual unos pocos se llevan mucho y muchos se llevan casi nada, si no logramos que retomen esa conciencia, bueno, van a seguir votando en contra de sus propios intereses. ¿Qué decías, Valeria? Adhiero a todo lo que dice y ahí está el feminismo también, ¿no? Yo soy grande. Fui criada, fui criada en vieja. Son las más jovencitas de todas acá. Son muy chiquitas. Podrías ser hija de varios de acá. Si vos sos grande, ¿qué queda para nosotros? No, pero digo... Hijo jubilado y ahora te No, bueno, pero... No me inviten más. Ya está. Vos tampoco sos un pibe. No, yo disimulo también, estoy robando. No, bueno, pero digo, fui criada dentro del patriarcado, soy hija del patriarcado, entonces somos. Entonces, de alguna manera, lo que él estaba diciendo me sonaba mucho, porque era así, pueden venir a Mar del Plata. Y a mí se me crió, las mujeres debíamos competir por el macho, digamos. Teníamos como esta cosa competitiva que generaba emociones feas, envidia, ¿no? Como tratar de ponerle palos a la rueda a la otra para que no avance, ¿no? Yo viví durante mucho tiempo en esa lógica. Sí. Que me era totalmente ajena, ¿no? Pero era la lógica del juego era ese. Y aparece ahora el feminismo con esta otra propuesta cooperativista, ¿no? Con esta otra mirada sorora, inclusiva, en donde se respetan a todas las personas, en donde cuanto más diversas seamos mejor, cuanto más colectivos podamos sumar mejor. Me parece que no es solamente una cuestión de aborto sí, aborto no, vienen a proponer principios propios que son muy profundos y que tienen que ver con este cambio cultural del que él estaba hablando, que tiene que ver con poder de una vez por todas dejar de enaltecer al barra brava, ¿no? Esa figura te vamos a matar, te vamos a coger, como así, y pasar a otro tipo de sociedad, porque esas sociedades que hablaba Daniel hace un momento, donde el sistema de salud funciona y donde hay otra mirada más integral de la salud,
también tienen esta mirada en lo social, ¿no? Hay una cuestión social que es mucho más amorosa y es mucho más respetuosa del pensamiento del otro, y donde la gente va a la cancha y se mezclan los simpatizantes de los equipos, digamos, es otra historia. Y tenemos que como que tratar de empezar a pensar en esa otra lógica. Es muy difícil porque el mandato es otro. Y porque el mandato quizá es esto un poco que se decía recién acá, de construir. El mercado te invita a que sea la guerra de todos contra todos, digamos, esto de la competitividad que decís vos, de que en realidad a ver quién es más, quién es menos. ¿Quién la tiene más? ¿Quién tiene más? ¿Quién tiene más? Y está lejos de ¿Quién es ser dueño de más cosas? Bueno, porque ahí es la está el dueñitud. tema, ¿no? Es decir, hoy el 0,6% de la población mundial, estaba lejos del micrófono, hoy el 0,6% de la población mundial ya casi tiene el 40% de la riqueza mundial, y 71% de la sociedad se arregla con el 3%. Esto que lo vimos en Chile estos días, los mismos números, la misma escala. El tema es ese, digamos, en una sociedad que concentra tanto, con un Producto Bruto Mundial que no crece en paralelo, no crece en la misma, digamos, no, está prácticamente, si uno le saca el crecimiento vegetativo, es muy poco el crecimiento del Producto Bruto Mundial. Obviamente, si cada vez, todos los años hay gente que se enriquece, es porque se lo saca a alguien, se lo está sacando a ese sector de más abajo de la pirámide de distribución. Y esa sociedad, con estas características, es letal para el ser humano. Nos va a terminar como sociedad, porque además es depredadora de los recursos naturales. Vos decías recién, y es cierto, uno va a países escandinavos, países europeos, y ve esa cuestión del mayor respeto y todo, pero sin embargo ves cómo se está metiendo esta cosa insidiosa de que como no van alcanzando los recursos disponibles, porque se los está quedando un sector muy chiquito, hay una tensión y entonces empieza el tema contra el inmigrante, la xenofobia. Esto que se está instalando, esta violencia, es preocupante porque empieza incluso a romper los modelos solidarios y de salud que había, por ejemplo, en la Europa de la posguerra. Lo están limando, entrando por el lado del individualismo, por el lado de decir, pero ¿por qué yo, si me tengo una operación programada, que no me hace nada esperar 3 o 4 meses, pero todos se pueden operar, ¿por qué tengo que esperar? Estamos hablando de la operación de Juanete, por ejemplo, y te dicen, tengo que esperar, ¿por qué tengo que esperar 4 meses? Yo tengo plata y me la puedo hacer ya mismo y estar en una habitación solo, sin otros al lado. Esta cosa empieza a calar en ese sector tan rico que se quiere despegar del común, por esto que hablábamos recién, en una escala mucho más baja. No quiero ir los negros se me vienen a Cariló, ¿no? Y esto era el lugar mío. ¿Cómo están estos? Esto se está dando también, lamentablemente, en otros países, pero también creo que empiezan a aparecer las respuestas. Esto que estamos viendo, me parece, en Latinoamérica estos tiempos, últimos tiempos, en Chile, en Ecuador, también una expresión de un enorme fastidio que hay en las sociedades con estas cosas tan inequitativas que estamos generando, ¿no? ¿Cómo impacta, digamos, este desarrollo, esta diferencia entre un desarrollo, una involución social que lleva a lógicas neofascistas y al odio de los humanos contra los humanos por un lado, y el alto desarrollo de la ciencia y la tecnología por el otro, como una contradicción evidente que se ve claramente en el sistema de salud? Cada vez tenemos más la posibilidad de curar gente, de prever enfermedades, y al mismo tiempo tenemos sociedades más violentas, sociedades donde el otro, mujer, gay, negro, afrodescendiente, judío, musulmán, no importa, empieza a ser como alguien extraño y hay que extirparlo. ¿Cómo se compatibiliza esta contradicción? A ver, yo creo que no podemos hacer descripciones absolutas, ¿no? Porque como recién se decía, hay digamos, distintos tipos de matices en la sociedad. Yo recojo esto que decía Daniel, en esta descripción que vos hacías recién sobre sociedades que son mucho más armónicas, etcétera, el negro es el inmigrante, ¿no? Eso me parece que yo quería rescatar eso porque me parece que, para no idealizar tampoco situaciones. Hay un dato concreto. Nosotros vivimos en una sociedad capitalista. Nos gustará más, nos gustará menos, hubiéramos preferido otra cosa, cada uno sabrá. Ahora, dentro de la sociedad capitalista hay diferentes modelos. Hay un capitalismo que puede ser eficiente, hay un capitalismo que puede ser más distributivo de los ingresos, típico ejemplo los países nórdicos, ¿no es cierto?, Suecia, Noruega, etcétera. Y hay un capitalismo de rapiña, que es el que vivimos nosotros aquí, a donde no importa qué le pasa al otro. Si yo veo cualquier señal que, digamos, ficticia o real,
que surge del mercado, por si acaso aumento los precios, y no me importa si eso implica que hay gente que no va a comer o no va a poder consumir o todo lo demás. Yo me salvo yo. Es decir, mi preocupación es ver cuántos dólares puedo comprar, y si no los puedo comprar por derecha, los voy a comprar por izquierda y alimento un mercado negro, que no sé por qué le ponen ese nombre tan elegante de blue, como si fuera una cosa así simpática, cuando en realidad es un mercado ilegal. Entonces, ¿qué pasa? Eso genera todo un desbalance social. Vos decías los avances de la ciencia. Los avances de la ciencia pueden ser buenos si se aplican buenamente, o pueden ser malos. No necesariamente, es decir, la energía atómica es fantástica, como una fuente limpia de energía, también se usó para matar cientos de miles de personas en Hiroshima y Nagasaki. O para la medicina, ¿no? No, pero por eso digo, puede ser muy bueno, puede ser muy bueno desde el punto de vista médico, o como fuente la medicina nuclear, por ejemplo. O como fuente de energía limpia, pero también se usa como armas atómicas. Entonces, digo, todos estos progresos que nosotros vemos, nosotros lo peor que podríamos hacer es decir que paren de investigar porque esto va a incrementar los costos. No, que sigan investigando. Hay que fortalecer el sistema científico-técnico y en todo caso lo que tenemos que tener es una política de Estado de cómo se distribuyen, como decía antes Daniel, en forma equitativa estos recursos. Hay que tener mucho cuidado de no caer en la trampa de hablar de desigualdad olvidándose de la equidad. Porque si yo quiero hacer una política igual, yo digo, bueno, mañana soy, Dios no le permite, Alberto Fernández, porque no estoy preparado para eso, y digo, voy a dar un aumento del 30% para todos los sueldos. Para el señor que gana 10.000 y para el señor que gana 1.000.000. Eso es una distribución, digamos, supuestamente igualitaria. No es equitativa. El señor que gana 1.000.000 de mangos, que pague más impuestos, y el señor que gana 10.000 hay que triplicarle el sueldo. O sea que en Suecia las multas de tránsito, todas las multas, pero por ejemplo me consta las de tránsito, están atados a tu poder adquisitivo. No solo al poder adquisitivo, a tu fortuna. Claro. Los otros días a un tipo que hizo 60 kilómetros en una moto en lugar de 40, pagó como $140.000 de multa porque es una de las familias más ricas. Entonces digo, hasta ese concepto claro. tienen. Y lo que vos me decías, ¿cómo se hace para resolver esto? No sé, digamos, uno no tiene... y menos en una hora y media, digamos. Menos, pero sí te diría que a mí no me cabe duda que esto forma parte de lo que llamamos siempre, todo el tiempo, la batalla cultural por las ideas. Y no me sale otra solución que pensar en cómo los ciudadanos nos organizamos y no solamente esperar que el gobierno, a través de normas que por supuesto hacen falta, leyes, acciones de gestión de gobierno, mejoren esta situación. Me parece que nos tenemos que involucrar todos los ciudadanos, porque mientras más involucramiento hay y más organización tiene esa sociedad en ese conjunto de ideas a través de las cuales defendemos derechos comunes, más fuerza tenemos para contrarrestar, para hacerle ver a esos argentinos que repiten estas cosas de que es culpa del extranjero. Si vos en cada lugar de organización de la sociedad, o en cada lugar laboral, o en cada lugar donde nos movemos socialmente, hay ese debate rico, respetuoso, sin necesidad de ir que porque el otro pensó distinto lo querés matar, lo querés esta cosa. Si logramos ir construyendo eso, y eso es mucha educación, que tiene que ver con las estructuras formales de educación, pero mucha educación y formación política. Necesitamos meterle no menos política, como dice este gobierno que se está yendo, más política a la vida de los argentinos. Valeria, ¿pensás que Mamá Cultiva es parte de esto de construir una sociedad civil más fuerte? Sí, total. Sí. Es mi mayor orgullo, claro, sí. ¿Y qué pensás? Sí, porque llevamos eso a la práctica, digamos. Lo que hicimos, lo que hacemos, la gente viene y dice, bueno, tengo migrañas hace 8 años, no tengo más medicación para tomar, los médicos no saben qué decirme. Bueno, tenés que cultivar. No tengo tiempo, no pueden, no tienen tiempo, no tienen ganas, no tienen forma, no tienen espacio. Le encuentran todos los no, primero. Y la realidad es que el proceso de cultivo es sanador, porque vos de no estar haciendo nada y esperar que el Estado, que la ciencia avance, que alguien invente un medicamento nuevo, que haya un tratamiento sobre los efectos de la marihuana si estás esperando siempre esa pasividad, pasarla a una actividad ya genera cambios en tu psiquis. Hay una situación que cambia. Y el hecho de cultivar es como los chicos cuando llevan el poroto al colegio y les sale la plantita, es un triunfo, es un gol de media cancha, porque es una cosa muy hermosa que pasa. Y encima ese poroto, esa semilla que da una planta, esa planta
al consumirla te genera un bienestar que no esperabas tener, porque no lo esperás. Es empoderante, es una actividad muy empoderante, porque después, si a mí ahora me ofrecieran algo preparado en laboratorio, no sé si se lo daría a mi hijo, no sé si lo usaría yo, porque es muy gratificante el poder involucrarse en el tratamiento de la persona que vos amás y lograr algo concreto y visible para cualquiera. Cambia no solamente la persona que consume cannabis, porque empieza a tener mejor calidad de vida, sino que la cuidadora esta que había llegado rota, que les conté hace una hora, ahora tiene algo que hacer, lo hace bien y no solamente ayuda a la persona que quiere, sino que tiene la oportunidad de ayudar a otras personas. Y como el ser humano es en vínculo, nosotros podemos defender nuestra soberanía como pacientes, la autodeterminación que nos asiste ese derecho, pero en realidad nosotros somos en vínculo con el otro, con leotre, ¿no? Y de alguna forma empezar a generar esos vínculos de nuevo con otros rotos, otros chocados, es muy sanador para las personas. Y yo creo que a partir de ahí uno empieza a cuestionarse el sistema de salud, las jerarquías, los espacios de poder, quién soy yo, por qué estoy en este lugar, por qué soy tan sumisa, por qué tengo que aceptar, por qué es así el sistema de salud, qué es salud. Y uno empieza a cuestionarse, y eso es lo que nosotros tenemos que generar en la sociedad, que se pueda cuestionar, que haya un pensamiento crítico, que haya algo que genere preguntas y que me replantee a mí como ciudadana en tanto ejerzo mi derecho de tener derecho, si querés, qué lugar y qué rol ocupo en la ciudad, en la sociedad. A partir de ahí es todo lo demás. Por eso la batalla es cultural, porque nosotros tenemos que generar la pregunta. Tenemos que generar que la persona se pregunte. Si no se pregunta y siempre estamos repitiendo una y otra vez. En los ámbitos académicos de formación tenemos que generar el aprendizaje crítico, preguntarnos si todo lo que nos dicen, generarnos la duda. No nos enseñan así, no enseñamos así a los chicos. Es lo que te dice el docente, lo que te dice el profesor. Y hay que enseñarle a tener espíritu crítico. Encima más, se castiga a veces. Muchos profesores castigan que vos cuestionés lo que él dijo en el teórico, por ejemplo, ¿no? Porque buscaste otra referencia, otra bibliografía. Digo, esto es sustantivo. Y la otra cosa que te quería decir. Floreal Ferrara decía, él definía la salud como la capacidad que tenemos para luchar contra el conflicto que significa vivir. Vivir es un conflicto. Si no hay... Desde todo punto de vista, si no hay sístole, no hay diástole, el corazón no funciona, todo es conflicto. Entonces, eso él decía que eso es salud, lo que vos decías recién, ¿no? Que el hecho de poder luchar, salir, hacer cosas, ya per se, más allá de la gotita del aceite, ya te generó una mejor condición de salud. Bueno, es una experiencia muy similar, por ejemplo, de las organizaciones no gubernamentales de pacientes, que en el caso particular del HIV, como esta enfermedad surgió inicialmente como una enfermedad de los gays, de los hombres que tienen sexo con hombres, pero hoy sabemos que obviamente no está limitado a ese grupo poblacional, que ya tenían una cierta organización en defensa de sus derechos, avanzaron en todo lo que tiene que ver en los derechos de las personas que viven con el virus o de las personas que están en riesgo de contraerlo. Y eso es una experiencia, yo retomo tus palabras, es una experiencia sanadora, porque hay gente que se veía con una enfermedad que durante mucho tiempo era una enfermedad uniformemente mortal, hoy por suerte ya no lo es, fruto del avance de la ciencia, bien aplicada, y que, digamos, además de eso tenían que sufrir con el estigma y la discriminación, el hecho de organizarse colectivamente, grupalmente, de constituirse como sujeto social en vez de como sujeto individual, les permitió abordar de una manera mucho más creativa la cosa. Y fíjate qué interesante. En los congresos nuestros, en los congresos que tienen que ver con HIV, participan sistemáticamente los pacientes. Y una vez un colega, diabetólogo, me dijo, ¿es verdad que los pacientes están sentados en una mesa redonda con ustedes? Sí, están sentados. Eso es una barbaridad. Claro. Le digo, ¿sabes qué bueno que sería que alguna vez llames a un diabético que se tiene que inyectar insulina 2 veces por día y que te cuente qué es lo que siente, qué es lo que significa para él, que para cuando sale de su casa tiene que tener una heladerita, tiene que no olvidarse la jeringa, etcétera, etcétera? ¿Cuál es su vivencia? ¿Cuál es la mirada del otro en ese sentido? Para eso no, digamos, como recién decía Daniel, no estamos formados. Entonces lo que tenemos que hacer
Sobre todo los que tenemos, como siempre digo, ¿no? Si existe un analfabeto, la culpa es mía que sé leer, de alguna manera, ¿no? Lo digo colectivamente, no es que sea individual, pero a mí me parece que nosotros tenemos que ayudar sobre todo a las personas que tienen capacidad de abstracción, que lamentablemente no son todos, porque hoy hablamos de salud, pero ustedes van a tener una mesa sobre educación, me decía Pablo, y efectivamente en la educación pasa exactamente lo mismo. Hay gente que va siendo dejada de lado y pierde esa capacidad de abstracción. Los que la tenemos que ser capaces de promover que la gente salga de su zona de confort. Que esa verdad establecida pueda ser cuestionada. No significa que necesariamente hay que tirarla por la ventana. Por ahí la vamos a confirmar, pero la vamos a confirmar críticamente. Dialógicamente. Claro. Y ahí aparece también, estamos finalizando los tiempos, no en la televisión, pero acá también, en el teatro, son limitados. La verdad que la charla para 3 o 4 horas más y para hacer varias, y seguramente vamos a poder seguir pensando en esto y sobre todo en los nuevos tiempos. Pero antes de despedirnos, quiero que escuchemos a nuestro amigo Nicolás, que nos va a cantar una canción. No, permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar ni consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad, es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. No, permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad enceguecida. Merecer la vida es erguirse vertical, más allá del mal, de las caídas. Es igual que darle a la verdad y en nuestra propia identidad la bienvenida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. Honrar la vida. Escuchábamos a Nicolás Pita cantar Honrar la vida de Eladia Blázquez. Gracias a todos, todas y todes por haber venido y ser parte de Madera Noble. Gracias a Valeria Salech, a Pedro Can, a Daniel Goyan. Muchísimas gracias. Qué liviano como el aire, ve tan solo con lo opuesto y nada más. Soy madera noble al viento, vos un soplo de aire a tiempo y nada más. Cuando caigan las distancias que inventamos para hablar, quedarán solo los miedos y unas pocas cosas que traerán a la memoria que nuestra desigualdad no es una verdad tan cierta, sino una conquista más. Enciende todo como el fuego, sé brillante como el agua y nada más.
brisa que despierta, voz del sol cuando acaricia y da calor. Cuando caigan nuestros muros, solo lazos quedarán, toqueteando nuestros cuerpos en un juego sin final. Y no habrá más pesadillas que aún en plena oscuridad nos empujen al infierno de prohibirnos decidir. Cuando caigan las distancias que inventamos para hablar, quedarán solo los miedos y unas pocas...